Y también, bueno, nos lleva directamente al espacio aliado directamente con la productividad, ¿no? Con el nivel de productividad que va a tener después esa empresa. Sí, sin duda. Eso es otro de los parámetros que nosotros tenemos muy en cuenta a la hora de diseñar. No podemos perder de vista que la oficina es una herramienta de producción de las compañías. Tenemos que hacer espacios eficientes que permitan, además de ahorrar metros cuadrados, que es otra de las premisas que buscan todos los empresarios cuando tienen que tomar una decisión, menos metros cuadrados, pero más funcionalidades. La productividad no se puede perder de vista. Y esto pasa porque la gente, por ejemplo, no se enferme, entonces las oficinas tienen que ser espacios saludables, que es algo que a veces nos olvidamos, pero tenemos que cuidar mucho la forma en que organizamos el acondicionamiento del aire, la ventilación, el acceso a la luz natural. Esto también fue otra de las cosas que han cambiado mucho. Uno tiene presente, cuando le viene a la mente oficinas tradicionales, uno piensa en oficinas donde los despachos privados están contra las ventanas y la gente está trabajando toda agrupada en lo más oscuro de la planta. Sí, al fondo. Hoy eso es exactamente lo contrario. Cuando existen despachos privados, que cada vez hay menos, están contra la parte más oscura, recibiendo la luz del espacio de trabajo compartido, y la gente en las mejores vistas, contra las ventanas, porque son ellos la fuerza de producción de la empresa y se les da las mejores condiciones. Lo mismo con espacios que antes eran residuales, como cafeterías, hoy empiezan a ser lugares predominantes, que están en las mejores ubicaciones de la planta, y que además... Incluso a tercerizar, ¿no? Cafeterías o restaurantes para que estén ahí. Sí, se les dan los mejores servicios, e incluso a veces también empiezan a hacer espacios de múltiples usos. Es decir, que en determinados horarios funcionan como cafetería, en otros momentos como sala de capacitaciones, y para eso tienen que estar preparados para recibir todos esos usos. Es parte también de la optimización que buscamos en cada uno de los proyectos para que, bueno, para poder hacer que la inversión sea menor y que el uso sea mayor. Bien, ¿qué rol juega la tecnología en todo esto? Ese es el tema de Daniel que le apasiona. Bueno, la tecnología es un poco lo que está delineando los nuevos espacios de trabajo. El hecho de poder independizarme del escritorio y que mi computadora pueda funcionar en cualquier lugar es uno de los grandes cambios que ha habido últimamente, lo que decíamos antes, de poder trabajar desde terceros espacios y no tener que ir hasta la oficina. Después, en el equipamiento de las oficinas empiezan a haber nuevas soluciones para los mismos problemas. Por ejemplo, hace muy poco estuvimos con un equipo de contract en Chicago, en una de las ferias más grandes de mobiliario para oficinas del continente, y estaban presentando sus últimos productos para todo el mundo, y ahí nos encontramos con escritorios que ya empiezan a sumar tecnología para carga inalámbrica, donde uno apoya el teléfono en cualquier lado y se carga sin tener que conectar, es decir, la desaparición de los cables es una de las tendencias. Los escritorios ya no son tablas fijas a determinada altura, pasan a ser escritorios que se suben y bajan con un comando eléctrico, y esto responde a que descubrieron los grandes pensadores de los espacios de trabajo, que si uno está 15 minutos por hora trabajando parado, consume más calorías, es más saludable, mejora la postura, etcétera, etcétera. Entonces los escritorios empiezan a venderlos con esa posibilidad de que suban y bajan. Y esto, uno dice, bueno, esto es Estados Unidos, acá no va a llegar. Acabamos de inaugurar una oficina hace 3 meses, 4 meses, que incorpora esos escritorios. ¿En Uruguay? Está en Uruguay. Sí. ¿Qué empresa es? Se puede decir, no hay problema. Es una empresa que se llama Bestseller, que es una empresa muy grande, europea, de indumentaria. Tiene varias marcas. Y bueno, ellos armaron su centro de distribución regional en Uruguay, en una zona franca. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer sus oficinas. Y ellos incorporaron esos escritorios porque son los que conocen y están acostumbrados en otros países, en otros mercados de repente más desarrollados, como España o países escandinavos. Y bueno, sumaron eso, además de otras cosas que hace estas oficinas contemporáneas. Un lugar para comer espectacular, aprovechan las vistas para que la gente trabaje de la mejor manera. Estas son algunas de las cosas que la tecnología nos permite y bueno, y que se reflejan claramente en las oficinas. Bien. Si hablamos del cowork, ¿qué rol también tiene en el trabajo que realizan? Es también algo que en el Uruguay cada vez se está viendo con mayor frecuencia, ¿no? Si no más lejos, la semana pasada inauguró un nuevo espacio en el Espacio Serratosa, acá cerca en Ciudad Vieja. Es una nueva modalidad de trabajo y de vuelta, la gente que ocupa ese tipo de espacios de coworking también es un perfil etario
son más jóvenes, son jóvenes pujantes, son innovadores, son los que están mirando ese tipo de ámbitos en los que no solo puedan trabajar en un lugar lindo, con onda, luminoso y demás, sino que también puedan generar otro tipo de vínculos, de networking que le permita crecer, potenciar su capacidad y demás. O sea, a la hora de hacer una oficina de coworking, es realmente un planteamiento muy distinto, ¿no? Sí. Sí, la oficina de cowork Sí. busca eso, busca generar sinergias entre los que están ahí y un poco el modelo que se ha implementado en Uruguay viene por ese lado. Claro. Es decir, juntar gente de distintas disciplinas que puedan crear algo nuevo y tener la oportunidad de trabajar en esos lugares, pagar por el uso, que también es parte de la dinámica de los cowork. En otras ciudades que mucho más con problemas de tráfico y con dificultades para llegar al lugar de trabajo, funcionan también en cercanías de los hogares para que la gente vaya a trabajar ahí y no a la oficina. Incluso a veces el soporte, el pago, eso lo hace la propia empresa para que no tengan que ir y es un beneficio extra. Eso se ve incluso en Buenos Aires, muy cerca de acá, donde las distancias son otras y llegar a un lugar es mucho más difícil. Y estos lugares son como intermedios, son como espacios de trabajo que facilitan esto que hablamos antes de hacer el trabajo de cualquier lugar, el trabajo individual de cualquier lugar. Sí siguen yendo a la oficina para colaborar con sus compañeros y volcar esa información en la empresa, pero hicieron buena parte del trabajo fuera. Se da mucho en Uruguay esto de congeniar, ahora volviendo al espacio Serratosa, pero también pasa acá en El Observador o en tantos lugares, que se pasa mucho en Uruguay eso de congeniar un lugar antiguo, de repente patrimonio, con la modernidad. Sí, eso es... tiene que ver primero porque muchas de las empresas ya están ubicadas en edificios históricos, pero pasan dos cosas. Por un lado, a veces sucede que en empresas que son más internacionales, más corporativas, tienen lineamientos de seguridad o que tienen que ver con tipos de sistemas de prevención de incendios y demás, que hacen que las obligan a migrar a otro tipo de edificio más corporativo. Pero hay otras que tienen otro tipo de lógicas internas que permanecen en esos edificios y ahí la gracia está en potenciar, como un poco te comentábamos ahora, que pasa acá en Observador, que tú llegás a la recepción y ves conviviendo esos dos estilos, el histórico con una escalera muy monumental, pero con un tratamiento más contemporáneo, y con esa lógica de, sí, somos una empresa que tiene esta historia, somos una organización con historia, pero también estamos mirando hacia el futuro, y eso se refleja y se tiene que comunicar muy, muy francamente. Bien, si me tuvieran que decir cuál es el o el desafío que tienen por delante Uruguay en esta área, ¿qué dirían? ¿En el área de oficinas? Sí. Bueno, hay muchas compañías que todavía siguen trabajando de una forma que uno cuando entra no se le imaginaba. Es decir, empresas que pregonan ser súper tecnológicas e incluso venden servicios tecnológicos o de innovación o bueno, empresas de punta, líderes en el mercado. Uno a veces entra en las oficinas y se encuentra con las mismas oficinas antiguas de hace 40, 50, 60 años. O sea, hay mucho por hacer en lo que es renovación del stock de oficinas. Y está un poco dado por las seguridades que pueda dar el país. Si una compañía siente que el país va para adelante y que progresa y demás, estas son oportunidades que van tomando. Si no, empiezan a enlentecer un poco. Pero lo que hemos visto en todos estos años es que sin duda que el camino es ese, que las compañías empiezan también a competir con sus espacios de trabajo con los demás. Es decir, las empresas de tecnología lo tienen clarísimo, por ejemplo, sobre todo las que vienen de afuera, Uruguay, a captar recursos en un mercado que está saturado, hacen las mejores oficinas. Y el que le llevan la gente tiene que renovar las suyas porque empieza a ser una herramienta muy fuerte de captar talentos y de retenerlos, la propia oficina y todas estas cuestiones, estos beneficios extra que pueda dar la empresa. A veces, sin ir a empresas tecnológicas de porte tan grande, a veces ves empresas tecnológicas nacionales que también hacen ese esfuerzo por captar y retener su talento. Entonces ofrecen, por ejemplo, la salita donde se puede jugar al PlayStation, o tienen la barbacoa que pueden usar fuera de horario para hacer un evento en el que se junten, o también tiene la clase de yoga. Hay una serie de cosas que hacen también a hacer que ese espacio de trabajo donde vos estás sea como más vivido, más cálido y que te dé más ganas de estar, que tampoco insumen demasiada inversión. Hay mensajes que uno puede transmitir ya desde el ambiente, desde el espacio físico, que también tienen que ver con poca inversión, pero con voluntad. O sea, si uno ve acá en El Observador, hay mensajes, hay frases célebres que me imagino que están alineadas con lo que es la cultura o con lo que quieren transmitir. Y eso es un vinilo pegado en una pared, que no es un costo, pero sino... Pero no se necesitan grandes Claro, inversiones. hay un pienso atrás que es lo que hace que uno pueda percibir y recibir ese mensaje. Lo importante es que
uno viviendo esa oficina pueda recibir ese mensaje y pueda sentirse parte. Sí, de hecho, muchas veces logramos demostrar al cliente que la oficina no solo fue un gasto, sino que fue una inversión que muy rápido la recuperó, porque pasó a tener menos metros cuadrados de los que tenía, menos gastos fijos mensuales de los que tenía, a consumir menos energía eléctrica, porque organizamos determinadas estrategias para que bajara el consumo de luz y demás, de agua también. Entonces, al final termina siendo algo que recupera muy rápido y eso también los motiva a emprender este tipo de proyectos de nuevas oficinas. Eso es lo apasionante de este trabajo, lograr esos cambios drásticos. El desafío. Sí. Apasionante es ver la gente después trabajando sí. en esos lugares y cómo cambió sus vidas. Sí. Nosotros tratamos de a veces de automotivarnos y mostrarnos cómo llegamos a tantas vidas ajenas durante tantas horas que ellos pasan en sus Tal espacios cual, de es que trabajo. repercutís en el día a día de la persona, puedes cambiarle. Eso que nosotros dibujamos y después concretamos en obras, la gente lo vive todo el tiempo y cambia su humor y su calidad de vida todos los días. Eso y aparte es inevitable entrar en un lugar y ya empezar a decodificar esos mensajes cuando uno ya tiene una primera reunión nomás y empezás a mirar y a leer cosas y te empezás a involucrar y empezás a decir, bueno, todo lo que podemos hacer en este lugar, tenemos tanto potencial y después solo depende de que nosotros podamos lograr trabajar con ese equipo y con los líderes conquistar al cliente, llegar a un acuerdo. Exacto. Y congeniar. Exacto. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta tarde aquí en el Observador TV. Realmente muy interesante todo lo que nos han contado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.